Aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Social mantiene el despliegue de brigadas en diversas zonas para evaluar los daños causados por las inundaciones y apoyar a los afectados. Hasta el momento se han habilitado 6 albergues y entregado más de 3,000 raciones de comida. Por su parte, la Secretaría de Salud ha visitado más de 1,133 viviendas para aplicar acciones de saneamiento y detectar brotes de enfermedades epidemiológicas que pudieran provocar las lluvias. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad anunció que aplicará una multa de 3 millones de pesos, esto a la empresa constructora del paso a desnivel Insurgentes Mixcoac. ¿Por qué? Por la inundación que se registró la noche de ayer en el túnel y que fue provocada por la falta de limpieza en el sistema de drenaje. Dijo que era responsabilidad de la constructora y la supervisora revisarlo antes de hacer entrega de la propia obra. Asimismo, se anunció el cese del subdirector de Construcción de Obras Públicas de la ciudad por las omisiones cometidas en el caso respectivo. Y vámonos.